¿Cuál es el origen más común de la embolia en el tromboembolia pulmonar? Trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda. ¿Y eso dónde da? Las venas En las extremidades inferiores. ¿Qué venas? ¿Qué venas conforman el sistema venoso profundo? Porque no es lo mismo que yo tenga una trombosis, obviamente de una vena superficial, a específicamente de una vena profunda. Las femorales. Muy bien. ¿Cuáles femorales? ¿Cuántas femorales o venas femorales tenemos? Tenemos la femoral común, que recibe confluencia de la femoral superficial y la femoral profunda. Y también más hacia abajo, más hacia caudal, tenemos la poplita. Ligeramente hacia arriba, a la femoral común, tenemos la confluencia justo safenofemoral y por arriba la ilíaca externa. Entonces, más o menos todas estas venas son las que conforman el sistema venoso profundo. Entonces, si yo tengo una trombosis en la vena safena, generalmente no suelen dar tromboembolias pulmonares, al igual que las venas tibiales de la pierna. No suele ser el origen de la tromboembolia pulmonar. Muy bien, ahorita vamos a hablar un poco acerca de esto de la adquisición y vamos a ver que actualmente el estudio de tomografía es el estudio ideal para la valoración de tromboembolia pulmonar. Y es lo que les quiero ejemplificar acá. Y si se dan cuenta, tenemos aquí varios algoritmos diagnósticos para la tromboembolia pulmonar. Si se dan cuenta, aquí lo que les quiero dar es que en todos está prácticamente la angiotomografía pulmonar. Por lo tanto, el estudio de angiotomografía pulmonar va a ser el estudio ideal de mayor especificidad y mayor sensibilidad para el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar. Por lo tanto, ante cualquier sospecha de tromboembolia pulmonar, por favor, soliciten angiotomografía pulmonar, que es el estudio ideal. Esto ya lo deben haber visto, las escalas que se utilizan para más o menos predecir la probabilidad de tromboembolia pulmonar. Hay dos muy conocidas, la escala de Wells, la escala de Ginebra. Esto no me voy a detener mucho, esto ya es mucho más la parte clínica. Sin embargo, es muy importante que en el momento de solicitar un estudio de imagen siempre coloquen la escala tanto de Wells o de Ginebra. La más utilizada y la más conocida suele ser la de Wells. Entonces es muy importante que ejemplifiquen el puntaje de las escalas para más o menos en eso dirigir el estudio. Muy bien, ¿qué estudio realizar? La radiografía de tórax, como que actualmente en el ámbito de una tromboembolia pulmonar no tiene mayor cambio. ¿Okay? Es verdad, tiene algunos signos, pero lamentablemente no suelen ser signos muy inespecíficos, o muchas veces va a ser una radiografía normal. Por lo tanto, la radiografía de tórax, si su sospecha es tromboembolia pulmonar, no la realicemos, sino si hay la posibilidad de hacer tomografía, inmediatamente soliciten tomografía. Dado el caso de que no se tenga una tomografía, pues bueno, hay algunos signos que podemos observar en una radiografía de tórax. Entonces, el primero que tenemos es la joroba de Hampton. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es el hallazgo? ¿O dónde está esa famosa joroba de Hampton? Entonces, bueno, ¿qué es la joroba de Hampton? No sé si la han escuchado antes. Entonces, ¿cuál es? Por lo menos, ¿en qué se da o por qué se da? ¿Qué es lo que se observa? Y obviamente son hallazgos no muy fáciles de ver, por eso la radiografía no tiene mayor utilidad. Pero bueno, la joroba de Hampton, tengan en cuenta, va a ser esta imagen radiopaca, si se dan cuenta que están viendo acá triangular, y obviamente se llama joroba de Hampton por su morfología de joroba. ¿Qué es lo que se está ejemplificando? Tenemos una tromboembolia pulmonar, hay una obstrucción de un vaso, y lo que estamos viendo acá básicamente es un infarto pulmonar. Entonces, la joroba de Hampton lo que ejemplifica es esta imagen radiopaca triangular hacia la periferia del pulmón en contacto con la pleura y que ejemplifica un infarto pulmonar. Tenemos el signo de Westermarck. ¿Cuál es este? ¿Alguna idea? Muy bien. Aquí lo que vamos a tener es, simplemente recuerden que la parte de los pulmones es algo que podemos hacerlo comparativamente, ¿no? De ambos lados. Entonces nos vamos al pulmón izquierdo, se dan cuenta cómo está la circulación distal, bastante bien conservada,
Pero si nosotros vamos al pulmón derecho, si se dan cuenta, aquí ya tenemos un sitio de discontinuidad del hilo pulmonar. Y los vasos distales están muy adelgazados o casi ausentes. Entonces, ¿cuál es el signo de Westermarck? Básicamente es una amputación del hilo vascular o de la arteria pulmonar con amputación o ausencia de estructuras vasculares distales. ¿Okay? ¿Qué es lo que indica esto? Que aquí está el trombo. ¿Va? Ese es el signo de Westermarck. Y tenemos otro que es el signo de Fresnel, que bueno, es bastante evidente, obviamente es sumamente raro, y lo que estamos viendo es un trombo de gran volumen abocado en la arteria pulmonar principal. Entonces, esta imagen, obviamente la estamos viendo en el hilo pulmonar. En un paciente fuera de contexto, que no sea tromboembolia pulmonar, ¿qué podrían pensar ustedes? Una masa, sí, exactamente, una lesión tumoral. Si estuviera en el hilo pulmonar, ¿qué tipo de masa? O aquello, ¿qué pensaría? ¿Qué hay en los hilios pulmonares? Hay arterias, hay venas, hay bronquios, pero ¿qué más? Ganglios. Entonces, ¿qué podría corresponder? Adenopatías. Exactamente. Adenopatías que pueden ser o de un tumor primario pulmonar, que en este caso no se ve, o de una metástasis a distancia, o de un linfoma. Entonces, recuerden, hilios pulmonares, aparte de las estructuras clásicas, también tenemos ganglios. Y generalmente los ganglios, en el primer sitio donde se van a expresar, siempre van a ser los hilios pulmonares. Oye, ahora sí, vamos a hablar de la tomografía computada, que es el estudio ideal, el de mayor especificidad y de mayor sensibilidad. ¿Es el gol estándar? Sí y no. Sí, obviamente, porque como les mencioné, es el que más alta sensibilidad y especificidad tiene, estudio disponible y nos permite diagnósticos diferenciales. ¿Por qué les pongo que no? Porque ¿cuál es el gol estándar para un estudio de vasos? De estructuras vasculares. No es el ecodoppler. Angiografías, exactamente. La angiografía generalmente suele ser el estudio gol estándar en todos los estudios en general. O sea, un estudio vascular del cerebro, vascular del tórax, vascular de extremidades inferiores, generalmente el gol estándar, muchos se le toma en cuenta la angiografía. Por eso es que esto le pongo acá entre signos de interrogación. Sin embargo, recuerden, tromboembolia pulmonar, angiotomografía, directo. ¿Qué otros estudios se pueden realizar? Y sobre todo en el contexto de que no haya disponibilidad de una tomografía, pues bueno, tenemos el ultrasonido Doppler de extremidades inferiores. Pues obviamente esto con la finalidad de diagnosticar trombosis venosa profunda. Ahora yo les pregunto, digamos que sí tenemos disponibilidad de tomografía, ¿en qué pacientes yo utilizaría el ultrasonido Doppler? Digamos que estamos en un hospital bien equipado, tiene una paciente, sospecha altísima de tromboembolia pulmonar, pero le hago ultrasonido Doppler. ¿En qué paciente? Entonces se les ocurre que podemos obviar tal vez un poco la tomografía y realizar el ultrasonido Doppler. ¿En qué contexto? La tomografía a base de qué es? ¿Qué emite? Radiación. ¿En qué quiero evitar radiación? Embarazada. Una paciente embarazada. Recuerden que las pacientes embarazadas tienen un estado procoagulante, entonces suele ser frecuente que puedan causar algún tipo de trombosis. Entonces en ellas tal vez me pueda guiar yo un ultrasonido Doppler. Hago el diagnóstico de trombosis venosa profunda, clínica de tromboembolia pulmonar, es una tromboembolia pulmonar. Ventilación, perfusión, generalmente son estudios de medicina nuclear, no se las utiliza mucho en el contexto agudo, pero sí en el contexto crónico. Una tromboembolia pulmonar crónica, que ya tenga un paciente, ya sabemos que tiene tromboembolia pulmonar o tuvo y le queremos hacer un control, aquí es donde vienen los estudios de medicina nuclear. Resonancia magnética, la verdad que no suele ser muy recomendada, salvo ya sea una paciente embarazada, puede ser, o alérgicos al contraste ayudar. Entonces aquí tenemos el estudio Doppler. Recuerden que las estructuras vasculares suelen verse completamente negras o anecoicas, y en este caso tener este material ecogénico que estamos viendo acá, el dato típico de una trombosis venosa. Pero sin embargo, ¿cuál es el signo más confiable para dictaminar una trombosis venosa? Es que no colapsa. Recuerden que las venas colapsan, entonces yo al momento que estoy haciendo ultrasonido siempre estoy haciendo maniobras de compresión.
Si no me colapsa la estructura venosa, listo, hay un trombo en su interior y es una trombosis venosa. Estos son los estudios de ventilación-perfusión, son, recuerden, estudios de medicina nuclear. Se administra un contraste, un fármaco por vía endovenosa y otro por vía inhalatoria. Entonces tenemos 4 diferentes escenarios. ¿Cuál de estos 4 escenarios, teniendo en cuenta que Q es perfusión, la V es ventilación y esto es la radiografía de tórax? ¿Cuál escenario de estos sería tromboembolia pulmonar? El cuarto escenario. No, es que el corte es derrame pleural. Sí, puede ser para un solo. Puede ser el 1 porque están varios lobos. ¿Quién dice el 1? ¿Por qué el 1? La perfusión, la La ventilación. perfusión y la ventilación, ¿no? Y la radiografía puede verse normal. Sí, exactamente. Este es el clásico escenario de una tromboembolia pulmonar. El flujo es lo que está alterado, sin embargo la ventilación no. Y la radiografía de tórax, como vimos, puede ser normal en la gran mayoría de casos. El escenario 2, ¿qué cree que sea? Una neumonía, generalmente la neumonía lo vas a ver en la radiografía de tórax. Algo que ya vimos. Una bronquitis, exactamente, un EPOC. Si bien es cierto el enfisema, tal vez sí podemos verlo en la radiografía de tórax, pero en un contexto de todo un paciente con una bronquitis crónica, por ejemplo, que tiene alguna alteración de los bronquios, podemos tener el escenario 2. La perfusión va a estar normal, pero la ventilación alterada. El escenario 3, este ya lo dijeron. Una neumonía, exactamente. Aquí sí podemos tener una neumonía. Si bien es cierto, va a haber ocupación alveolar, vamos a tener alteraciones en la radiografía. Esta ocupación alveolar, si ya se hace un poco ya en evolución en el tiempo, suele también condicionar alteraciones en el flujo. Y el escenario 4 es el clásico de una o de un tumor, de una cavitación, de un absceso, de algo que esté ocupando espacio, ¿no? Y que afecte tanto ventilación, perfusión y radiografía. ¿Y esto de acá qué podrá ser? Derrame pleural. Muy bien. Recuerden que el derrame pleural muchas veces se asocia con colapso o atelectasia de forma pasiva. Entonces, siempre que haya derrame pleural, todo este segmento pulmonar de acá abajo va a estar colapsado, o sea, haciendo una atelectasia. Entonces, la atelectasia también va a ser algo ventilatorio y obviamente la radiografía también lo vamos a observar. Resonancia magnética, como les digo, no es algo que suele pedirse. Acá tenemos la angiotomografía y acá tenemos la resonancia magnética. Me puede servir únicamente para vasos grandes, pero ya vasos distales más pequeños no me sirve. Entonces, resonancia magnética sí puede utilizarse tal vez en una mujer embarazada, pero solo me sirve para ver circulación proximal. Y en un paciente que tenga insuficiencia renal, ¿le pedirían ustedes resonancia o le harían la angiotomografía? O un paciente que esté con una lesión renal aguda. Es que ya está dañado. Lesión renal aguda, ¿no? Es que es la controversia. Riesgo o beneficio, exactamente. ¿Qué es más importante, el riñón o la vida del paciente? La vida del paciente. El riñón, ni modo, podrá esperar. Hay alta probabilidad de que a futuro se haga una lesión renal, sí, pero es más importante el paciente. Entonces, riesgo-beneficio siempre. ¿Va? Muy bien. Vamos a ver algunos aspectos técnicos, no me voy a detener mucho en esto, ya que esto simplemente es ya cómo se adquieren las imágenes. Algo muy importante, y por eso me sirve mucho la tomografía, es porque yo puedo hacer este protocolo que se llama el triple rollout o triple descarte. Me doy cuentas de resumidas porque se llama triple descarte, porque yo puedo descartar 3 entidades: estructuras vasculares coronarias o arterias coronarias, puedo valorar la aorta y también puedo valorar la arteria pulmonar principal. Entonces yo puedo observar 3 estructuras vasculares diferentes. Puedo ver si no hay algo coronario, puedo ver si no hay algo en la aorta, o también, obviamente, puedo ver si no hay algo en la arteria pulmonar. Entonces, por eso se llama
triple rollout. Entonces, una ventaja más de la angiotomografía de tórax o de pulmón. Bueno, aquí otros aspectos técnicos nuevamente. Actualmente ya se utiliza bajo kilovoltaje, entonces esto de la radiación cada vez es un poco, se vuelve ya menos relevante, menos importante. Eso no quiere decir que indiquemos tomografía a todos, no, igual hay que cuidarse la radiación, pero actualmente con nuevos protocolos, nuevos softwares, nuevos contrastes, se va disminuyendo cada vez más la radiación y se vuelven estudios más seguros. Muy bien, ahora sí, hallazgos tomográficos, que es lo más importante, ya vimos la parte de radiografías, ahora vamos con la tomografía. Entonces recuerden, tenemos dos tipos de tromboembolia, aguda y crónica. Obviamente aguda, un evento agudo, un paciente que presenta sintomatología aguda, generalmente suele ser algo súbito, y vamos con los hallazgos por tomografía. Acá les dejo toda esta lista, vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, el primer hallazgo, uno de los más frecuentes, suele ser un defecto de llenado intraluminal, obviamente en el que tenemos, si se dan cuenta, trombo y contraste, o sea, una interfase bastante corta, o sea, es fácil o muy claro delimitar el trombo y el contraste. Generalmente no suele condicionar una obstrucción completa, si se dan cuenta el contraste llega a pasar hasta estructuras distales, es lo más frecuente. Entonces, tromboembolia pulmonar, un defecto de llenado con una adecuada interfase entre el trombo y el contraste. En raras ocasiones se puede dar una oclusión total, no es lo común, pero puede darse oclusión total del vaso afectado y obviamente esto va a impedir que haya una circulación distal. Este probablemente es el más frecuente de todos y es el famoso defecto central, o sea, en el centro del vaso. Yo creo que acá, esto de acá. Este es el clásico ejemplo, este es el defecto de llenado central o muchas veces llamado el signo de la diana. O sea, de cuenta que es como una diana, el trombo está en el centro y el contraste adyacente fluye de forma adecuada. Entonces recuerden, defecto de llenado central típico de tromboembolia pulmonar. Y en algunas ocasiones, no muy frecuente, solemos tener defectos de llenado periféricos, pero aquí viene la importancia, porque como veremos en lo crónico, el defecto de llenado periférico es algo típico de la tromboembolia pulmonar crónica. ¿Cómo diferenciar el agudo del crónico? Dependiendo de cómo se forma este ángulo entre la pared del vaso y el trombo. Entonces aquí estamos observando un ángulo agudo. Nuevamente acá tenemos pared del vaso, trombo. Este ángulo que se forma entre el trombo y la pared del vaso suele ser ángulo agudo. Eso es una tromboembolia pulmonar aguda. ¿Okay? Mientras que vamos ahora a los aspectos técnicos, la parte de la TEP crónica, que es lo que vamos a tener. Entonces este paciente probablemente ya tuvo la tromboembolia pulmonar aguda, le estamos haciendo seguimiento, o muchas veces suelen tener émbolos subclínicos o émbolos que no generan mayor clínica, o a veces émbolos muy pequeños que se van poco a poco abocando en la circulación distal. ¿Qué tienen estos pacientes? Una disminución abrupta del calibre de los vasos. Acá tenemos claramente el vaso normal y si se dan cuenta que hay una abrupta disminución de calibre y vemos ya esta circulación distal sumamente delgada o fina. Esto es típico de la tromboembolia pulmonar crónica. Acá tenemos, este es el defecto de pared que les dije periférico, pero si se dan cuenta acá ya se forman ángulos obtusos. Entonces, acá tenemos el trombo, si se dan cuenta este es el defecto de llenado, acá está la pared del vaso, entonces este trombo y esta pared forman ángulos obtusos. Nuevamente acá tenemos otro trombo, si se dan cuenta, pared del vaso y el trombo, ángulos obtusos. ¿Okay? Entonces recuerden, ángulos obtusos formados entre la pared del vaso y el trombo. Acá tenemos otro ejemplo, nuevamente trombo acá, y si se dan cuenta, pared del vaso y el trombo forman ángulos obtusos. Acá tenemos otro defecto de llenado que tal vez un poco más irregular, pero clásico de la tromboembolia pulmonar crónica. Recuerden, ángulo entre la pared del vaso y el trombo. Nuevamente otro ejemplo, nuevamente trombo y la pared del vaso. Recuerden, ángulos obtusos.
Las calcificaciones suele ser algo casi patognomónico de una tromboembolia pulmonar crónica. Que recuerden que calcificaciones es algo que se ve siempre en el contexto de algo crónico o de larga evolución. Las tuberculosis, a veces secuelas de lesiones, generalmente dan calcificación. Obviamente es lo más raro, no es algo muy poco frecuente, pero ver calcificaciones dentro de una arteria pulmonar principal o una arteria pulmonar, muy probablemente se trate de una tromboembolia crónica. Este sí que es sumamente frecuente. Bandas Wells, defectos de llenado lineales típicos de tromboembolia pulmonar crónica. Y bueno, acá esto les pongo un vaso recanalizado. Esto simplemente en el contexto del paciente que ya supimos que tuvo tromboembolia pulmonar, hubo una obstrucción total del vaso y poco a poco en el tiempo, poco a poco se va recanalizando. Pero si se dan cuenta, lo que estamos viendo acá es el vaso normal y una abrupta pérdida del calibre. Es lo que vimos al inicio, una disminución del calibre de forma abrupta, que es típico de la tromboembolia pulmonar. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, generalmente, les voy a mentir, el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar por tomografía suele ser algo sencillo. La verdad, los defectos de llenado suelen verse muy claros y es fácil determinar entre lo agudo y lo crónico. Entonces, no es algo que suele ser un reto diagnóstico desde el punto de vista de imagen. Obviamente, la clínica a veces suele ser la difícil. Ahora bien, ya hicimos el diagnóstico de tromboembolia. ¿Qué sigue? El factor pronóstico. Entonces, ¿a qué me refiero yo con factor pronóstico? Cuando yo hablo del valor o factor pronóstico de una enfermedad, ¿cuáles son las secuelas o qué complicación puede tener este paciente? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de una tromboembolia pulmonar? ¿Cómo se complica? Ya tiene un trombo en la pulmonar. ¿Cómo? ¿Un infarto de qué tipo? ¿Isquemia en dónde? Insuficiencia cardíaca derecha. Exactamente. Generalmente todos los tromboembolias pulmonares se van a asociar a un infarto pulmonar. ¿Cómo son los infartos pulmonares? Tal vez eso no les puse en la tomografía, pero es como vimos en la radiografía. Triangular, con base hacia la pleura y casi siempre asociado con el defecto de llenado en el vaso. Pero muy bien, ahí viene la otra parte, ver cómo está la parte cardíaca. Esto nada más les pongo, a veces antes se utilizaba bastante, que era la carga embólica y que simplemente le dábamos un score, dependiendo de qué estructura vascular estaba obstruida, se hacía una suma y eso me daba algún tipo de valor pronóstico. Actualmente esto ya no se utiliza, sin embargo, si en algún rato la llegan a escuchar, tengan en cuenta que ya no es algo que se utilice mucho, algo de términos masivos o submasivos es algo que ya no se utiliza mucho. Realmente lo que da factor pronóstico es esto, datos de sobrecarga del ventrículo derecho. Esto sí que es muy importante. Hago el diagnóstico de tromboembolia pulmonar e inmediatamente tengo que valorar datos de sobrecarga del ventrículo derecho. Y esto es lo que realmente me va a dar el riesgo de muerte y mortalidad del paciente. Entonces, acá les pongo esta tomografía de tórax, obviamente cardíaca, en el corazón, donde vemos qué cavidad es esta. Ventrículo derecho. ¿Está acá? La aurícula derecha. ¿Está acá? ¿Cuál es? No sé qué Pues, ¿esto de acá qué es? es. Sí, el arteria pulmonar. La aorta está acá. Arteria. Entonces, si se dan cuenta, miren, acá ya estamos haciendo el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Ahora vamos a ver el corazón. ¿Qué es esto? Si este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. ¿Y esto de acá? La aurícula izquierda. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá? Recuerden, el ventrículo izquierdo siempre es más grande que el ventrículo derecho. Tener ya esta inversión de la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo ya es un dato directo de sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces, si se da cuenta claramente, el ventrículo derecho es mucho más grande que el izquierdo. Eso es completamente anormal, completamente patológico. Y si se dan cuenta, también ya está agrandado la aurícula derecha. Entonces, tenemos ya un dato muy claro de sobrecarga del ventrículo derecho. Que les dije, relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Recuerden que el ventrículo izquierdo siempre es más grande que el ventrículo derecho. Acá tenemos otro ejemplo, este es un corte más o menos coronal, nuevamente ventrículo derecho, si se dan cuenta, sumamente más grande,
y el ventrículo izquierdo más pequeño. ¿Qué es esto de aquí? El tabique o septo interventricular. Recuerden, este siempre tiene que estar proyectado hacia el ventrículo derecho. Siempre es la morfología del miocardio, del ventrículo izquierdo es completamente redondo. Si se dan cuenta, aquí está como en una forma ¿de qué letra? D. Una D, exactamente. Aquí es una famosa morfología del ventrículo en D, pero ¿qué es lo que observamos? Una rectificación o inclusive concavidad del septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo. Recuerden que lo normal es que tiene que estar proyectado siempre hacia acá. Esto es lo normal. Tenerlo rectificado o proyectado hacia el ventrículo izquierdo completamente patológico. Y bueno, acá no les puse ahí, pero acá tiene una clara imagen, que es esto de acá. Esto también es otro factor pronóstico, que es el tamaño de la arteria pulmonar principal. ¿Cuánto debe medir? 1.2. ¿Cuánto mide la arteria pulmonar principal? ¿O debe medir? Debe medir máximo hasta 30 milímetros. ¿Okay? Generalmente se le toma 29, 30 milímetros. Más de eso, si yo ya tengo una arteria pulmonar grande, ¿qué estaré diciendo? ¿Qué será? ¿Indicador de qué? Hipertensión pulmonar. Exactamente. Y bueno, acá no les pongo esto que es reflujo de contraste hacia la vena cava inferior. Entonces, si yo inyecto el contraste en una vena antecubital, superficial, ¿de ahí hacia dónde va? ¿Qué vena superficial viene por acá, por el hombro? ¿Sí? La cefálica. La cefálica. La basílica generalmente es más interna. ¿Okay? Entonces tenemos vena cefálica. ¿La cefálica en dónde drena? Brachiocefalia izquierda, seguro. En la subclavia. La subclavia. ¿Sí? Hay variantes, ¿ok? Como es una vena superficial suele tener variantes, pero normalmente es en la subclavia. De la subclavia, ¿a dónde va? No es la vena cava. Antes de la vena cava, brachiocefálica. Y de la brachiocefálica se junta con la brachiocefálica del otro lado y lleva la vena cava superior. De la vena cava superior, ¿hacia dónde va? Aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Entonces no tenemos por qué tener contraste en la vena cava inferior. Tener contraste en la vena cava inferior o en inclusive venas suprahepáticas ya es un dato directo o indirecto de sobrecarga del ventrículo derecho. Eso es muy importante. Esto, bueno, no es algo que se utilice mucho, es la perfusión pulmonar, no es lo mismo que el estudio de ventilación-perfusión, esto es por tomografía y aquí lo único que se hace es, se inyecta contraste y continuamente se está escaneando el pulmón, se obtienen imágenes en tiempo, obviamente viendo la dinámica de cómo entra y sale el contraste y lo que estamos observando aquí son obviamente defectos de perfusión, obviamente esto correspondiente con infartos, esto es por tomografía. No es algo que se utilice mucho, más se utiliza más en el ámbito de investigación, no en el de uso clínico, no es algo utilizado. Muy bien, dudas, preguntas hasta ahí. Ya vimos, tromboembolia pulmonar aguda, recuerden los hallazgos, crónica y lo más importante, el factor pronóstico. Ahora vamos a ver embolismo no trombótico. Entonces, muchos han de haber escuchado el embolismo aéreo. Generalmente, ¿cómo suele darse el embolismo aéreo? Realmente es algo que lo ocasionamos los médicos, pero más común, parte de enfermería. ¿Okay? Entonces, obviamente, en inducción de una medicación, no se purga bien las agujas, y aunque no lo crean, los que más cometemos esto somos los radiólogos. ¿Por qué? Porque al momento de administrar el contraste, muchas veces no se purgan bien las mangueras, entonces se suele mandar aire. Si se da cuenta, para ser letal tiene que ser una cantidad exageradamente alta. Entonces, que realmente se condicione embolismo aéreo letal es algo extremadamente raro. Pero podemos tener a veces embolismos aéreos pequeños y eso indica que, si bien es cierto, no es letal, pero sí puede condicionar embolismo pulmonar. O sea, sí puede condicionar efectos de isquemia y también
infartos pulmonares. Y obviamente lo vamos a ver así, ¿no? Como recuerden las densidades, densidad de aire, y obviamente como es, dependiendo de las densidades, se va a ir hacia las porciones más superiores, dependientes de la gravedad. Embolia del catéter, ¿cómo llegó eso ahí? ¿Catéter de dónde puede ser esto? Un cateterismo cardíaco se los Puede ser un cateterismo cardíaco, muy bien, sobre todo procedimientos invasivos o anxioinvasivos, como un cateterismo cardíaco, un cateterismo para ver oriente cerebral, pueden migrar estos, o a veces también catéteres que se utilizan para canalizar la yugular, o sea, cateterismo estos que son vías centrales. A veces la continua manipulación y todo puede condicionar que se rompan y migren. ¿Cómo saco esto? Esto no está en el bronquio, eso está en el vaso, en la estructura vascular. Entonces, obviamente ver clínica del paciente, ver si realmente está condicionando. Y si está condicionando realmente clínica, hay que sacar eso. ¿Cómo lo saco? Por cateterismo igual. Intervencionismo, entrar y sacar esto. Y obviamente tener cuidado de no regarlo otra vez. Embolia de cemento, entonces, bueno, cemento hablando del polimetilmetacrilato, que es un tipo de cemento que se utiliza ¿en qué? Entonces, veamos esta imagen. Si se dan cuenta, estas imágenes radiopacas, ¿en dónde están? ¿Dónde están? Si es que tenemos acá, Mediastino. no es del mediastino, bueno, es parte del mediastino, sobre todo mediastino posterior, si hablamos así. Sí, es como que por eso se ve como si está atrás. ¿Las? Por eso que dijeron. Sí, están así, las vértebras. Cuerpos vertebrales. Pacientes que suelen tener osteoporosis severa son pacientes que muy frecuentemente tienen fracturas por insuficiencia, o a veces un paciente que se golpeó o se cayó tiene una fractura. Generalmente el tratamiento se les inyecta por intervencionismo, el paciente boca abajo, se les coloca 2 agujas y se les inyecta cemento, esto para dar estabilidad a la vértebra. Lamentablemente a veces este cemento puede migrar a la circulación venosa, y de la circulación venosa puede llegar al pulmón. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Cómo sacamos eso? Aquí sí ya no. Esto ya no. Obviamente esto está pegado en el pulmón. Probablemente puede llegar a condicionar infartos pulmonares, alteraciones del intersticio pulmonar, enfermedad inflamatoria reactiva, pero esto lamentablemente ya no hay mucho que hacer. Esto se solidifica y tiene que... Embolia grasa, ¿cómo llega la grasa ahí? Fractura de fémur, fractura de huesos grandes. La clásica es fractura de fémur. Recuerden que la clase pasada yo les había puesto un caso de embolia o neumonitis lipoidea, pero eso cuando son trombos o embolias grasas excesivamente grandes, que no es lo común. Lo común es esto, son microémbolos grasos que van a condicionar este patrón pulmonar. Si se dan cuenta, creo que la otra vez me habían dicho el famoso patrón, el crazy piping. Este es el crazy piping. ¿Qué tenemos? Vidrio deslustrado y engrosamiento septal. Este es el famoso crazy piping. ¿Qué es lo que está condicionando? Son múltiples émbolos pequeños, microscópicos en diferentes partes del pulmón, condicionando proceso inflamatorio en el parénquima pulmonar. Recuerden que la embolia grasa también suele asociarse, suele ser una triada muy clásica de saturación, déficit neurológico y petequias, obviamente en la piel. Una triada sumamente clásica de la embolia grasa. ¿Listo? Qué traumático como